junto conmigo en voz alta todos. Vamos a leer del 26 al 31, por favor. Dice así la Escritura: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que Dios confiara en la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremedible en memoria. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere contra la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo la pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Amén. Vi por lo menos dos expresiones así de... Porque este es uno de los pasajes para mí más difíciles. No un pasaje difícil de estudiar o de analizar. Es un pasaje difícil para mí porque es una advertencia muy fuerte, muy severa, muy clara para quienes toman ligeramente el ser cristianos, para quienes no toman en serio el hecho de ser hijos de Dios, adoptados según dice la Escritura en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los ha hecho hijos de Dios. Y para mí este pasaje de verdad es difícil, como les digo, no de estudiarlo, no de analizarlo, sino de predicarlo, porque la advertencia es muy fuerte para aquellos quienes ignoran que la rebeldía contra Dios tiene consecuencias eternas y muy graves. Me gusta mucho predicar todo lo bonito, y en Cristo somos más que vencedores y todo lo puede Cristo que me fortalece y tenemos una bendición tan grande. Me gusta todo eso, pero también es importante, y no es que me guste, es que confronta, y lo que confronta no es fácil. Y aquí nos dice claramente que quien tiene en poco el ser hijo de Dios, y lo peor del caso es que no se da cuenta, pero las consecuencias son eternas y son fuertes y son serias. Nuestro autor, inspirado por Dios, ya señaló en el capítulo 2 que despreciar el mensaje de la salvación hablado por el Hijo es acarrear consecuencias más severas que las señaladas en la ley de Moisés. Lo dijo desde el capítulo 2, cuando dice: pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, y todo acto de desobediencia en el Antiguo Testamento recibió el castigo que merecía. Y agrega en el versículo 2: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué nos hace pensar si no nos interesa mucho y tenemos en poco esta salvación tan grande? Dice: si en el Antiguo Testamento, si la ley de Moisés era transgredida y había castigo, ahora los que vivimos en el tiempo de la gracia, los que somos, que estamos redimidos por la sangre de Jesús y que sabemos que por gracia somos salvos, bájale un poquito, por favor. Por gracia somos salvos. El problema es que, como sabemos que por gracia somos salvos, muchas veces descuidamos nuestra vida, descuidamos nuestra conexión con Dios y caemos en este supuesto de despreciar el mensaje de la salvación. De este contexto podemos entender que se trata de algo mucho más serio que el hecho de caer en un pecado. Esto es algo mucho más serio, porque, bueno, los cristianos ya nunca pecamos. Claro que sí. Los cristianos aún pecamos, porque estamos todavía
en el proceso de perfeccionamiento, en ese proceso que Dios va perfeccionándonos día con día, y vamos madurando y vamos creciendo y vamos aprendiendo a llamar pecado lo que Dios le llama pecado, pero aún vivimos en este cuerpo limitado y en esta mente también limitada, y también caemos. Pero una cosa es caer y otra cosa es echarnos un clavado, ¿verdad? Porque a veces hay quienes en medio de las consecuencias de una situación de pecado de repente, ay, pero ¿cómo? Es que ni cuenta me di. No, sí me di cuenta y me echo un clavado, ¿verdad? Pero una cosa es pecar ocasionalmente, caer ocasionalmente, o como decía el apóstol Pablo, ser sorprendidos en alguna falta, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: hermanos míos, si alguno es sorprendido en alguna falta, reprenderle amorosamente, y sepa que aquel que haga regresar al pecador habrá salvado un alma. ¿Se acuerdan de ese texto? Pero una cosa es caer y pecar ocasionalmente y ser sorprendido en alguna falta, y otra cosa es el darle la espalda a Dios. Y aquí se trata del peligro de apartarse del Dios vivo. De eso se trata este pasaje. Estos apenas 10 versículos que acabamos de leer. Desde hace varios capítulos se nos ha dicho una y otra vez que en Jesús los cristianos tenemos un sumo sacerdote. Esto ya lo hemos visto, y el libro de Hebreos es a veces como reiterativo, y en algún momento lo dice y luego lo vuelve a decir y lo vuelve a repetir, que en Jesús tenemos un sumo sacerdote que puede ayudarnos cuando somos tentados. Jesús es nuestro sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, que nos levanta y que nos fortalece, y que puede ayudarnos cuando somos tentados, que puede fortalecernos, que nos comprende, que comprende nuestra falta de firmeza. Cuando en determinado momento no somos lo suficientemente firmes, sí, el Señor nos reprende, nos redarguye, pero comprende nuestra falta de firmeza y nos trata con mucha paciencia, nos trata con amor, nos redarguye, sí nos redarguye, pero nos trata con paciencia cuando nos apartamos del camino por ignorancia. A veces pecamos incluso por ignorancia, y eso no es para autojustificarnos, pero hay ocasiones en que pecamos por ignorancia. Otras pecamos porque fuimos débiles, pero lo importante es volver al Señor, y que cada vez que pecamos nos duela pecar. Cuando ya no nos duele pecar, estamos en serias dificultades. Empieza a ser cauterizada la conciencia, como dice el apóstol Pablo. Se hace callo. Pero cuando pecamos y nos duele y venimos al Señor arrepentidos, el Señor siempre nos dice: levántate. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Pero aquí la advertencia es en cuanto a apartarse del Dios vivo. En cuanto a apartarse del Dios vivo, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es esa renuncia a ser cristiano, o esa renuncia a seguir fielmente al Señor. Es esa forma de vivir, a veces se dice verbalmente y a veces con la misma vida, algo así como: pues resulta que sigo creyendo en Dios, pero ya no en la Biblia. Pues resulta que sigo creyendo en Dios, pero ya no en Cristo. Como que de pronto, pues es que, ¿cómo hace eso que nada más Cristo salva? Como que resulta que ya no creo ni en la Biblia ni en la iglesia. Ya no creo, sí creo en Dios, pero es ese pasar de ser cristiano a ser deísta. ¿Saben que hay personas que lo hacen? Sí. Que pueden pasar de ser cristianos a ser deísta. Sí. ¿Qué es el deísta? ¿Qué es un deísta? Una persona que solo cree en el concepto de Dios, pero no lo planta en una expresión como tal, siendo Cristo o Jehová nuestro Dios, o siendo, por ejemplo, Buda para los que son budistas, etc. Tiene
concepto de Dios, pero no acepta ninguna creencia ni religión. Exactamente, ese es un deísta. Y hay cristianos que pasan de ser cristianos a ser deístas, de repente como que amplían sus horizontes. Ya ven que en Facebook, de acuerdo más o menos con los intereses que uno tiene y va siguiendo, te van recomendando grupos o te van recomendando. Entonces, pues de pronto me he, ¿cómo se dice?, unido, conectado a ciertos grupos que me resultan altamente interesantes. Por ejemplo, hay un grupo que apareció por ahí, dice: ¿te interesaría unirte al grupo de exégesis y teología bíblica? Dije, wow, pues eso suena bien, ¿verdad? Suena apantallador. Voy a aprender aquí de exégesis y teología bíblica. Bueno, pues me uno y empiezo a descubrir que hay un montón de cristianos deístas que de repente, pues con aquello del exégesis y la teología muy a su manera, empiezan a derrumbar la historicidad de Cristo. No, hombre, y sacan unos argumentos allá tan rebuscados para demostrar, según ellos, la no historicidad de Cristo. Y entonces la mitología bíblica, hablan de mitología bíblica. Entonces el mito de Jonás, ¿cómo? Es que ¿cómo van a creer que un hombre que es arrojado al mar se lo trague un pez y luego lo vaya y lo eche en Nínive precisamente? Pues eso es un mito, está padre porque se te obtiene una enseñanza y se les olvida que Dios es infinito y poderoso y que si a Dios le da la gana puede crear en ese momento, si quiere, un pez especial que no haga digestión. ¿Qué no podrá Dios hacer eso? Sí, Dios es Dios. Entonces, es el peligro del que habla aquí cuando dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y este pasaje, nuevamente, muchos cristianos ortodoxos sólidos en su fe le dan una vuelta aquí diciendo: bueno, es que este pasaje se refiere a aquellos que nunca fueron cristianos pero que creían que eran cristianos pero en realidad no eran cristianos, porque no pueden concebir que una persona pueda apostatar contra Dios y de hecho en ese sentido abandonar a Dios y por lo tanto perder su salvación. Hay cristianos muy respetables, y son muchos, que dicen: no, la salvación jamás se pierde. Si alguien apostata contra Dios es que nunca fue cristiano. Y a ver, entonces, ¿cómo es que si nunca fue cristiano recibió a Cristo? Bueno, dicen ellos, es que creyó que recibió a Cristo pero en realidad no lo recibió. A ver, vean, es que en realidad nunca fue cristiano, pero si amaba a Dios y si buscaba a Dios y decía, bueno, él creía que amaba a Dios pero no lo amaba. Si lo hubiera amado no lo hubiera abandonado. Yo no veo eso aquí. Yo veo aquí una advertencia fuerte diciendo: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ya no hay nada que hacer ni cómo ayudarte. Lo dice clarito, ¿no? No veo aquí que diga: bueno, porque si aquellos que creían que eran cristianos y la mera hora no fueron, los pobrecitos estaban engañados porque nunca fueron elegidos y nunca fueron predestinados. Yo no veo eso aquí. Yo veo aquí que dice: voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber tomado el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Haber recibido el conocimiento de la verdad y luego rechazarlo, eso es abandonar el único camino de salvación. No hay otro. Y eso es duro, sí, porque no hay otro camino. Y no me reclamen a mí cuando dicen: bueno, pero es que si los budistas son tan buenas personas, ¿por qué no van a ser salvos? No van a ser salvos porque Jesucristo murió por ellos y ellos no lo quieren recibir. ¿Serán buenas personas? Sí, sí son buenas personas. ¿Los mormones son buenas personas? Sí, sí son buenas personas.
Digo algunos mormones porque otros practican el politeísmo. Digo la poligamia. Pero bueno, aquí el tema es el camino de la salvación es Jesucristo. Él es el camino. Y quien abandona y rechaza el camino y abandona el camino de la salvación, dice aquí sin más vuelta, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pues ¿qué más sacrificio que el sacrificio que Jesucristo hizo? Aquí se está hablando de la apostasía abierta. Aquí se está hablando de que quien comete ese pecado voluntario, se dice que esa persona, fíjense lo fuerte que dice, versículo 29, pisoteó al Hijo de Dios. Aquel que habiendo sido cristiano de pronto dice, no, pues mejor ya ahora creo y soy una mente abierta, yo soy un libre pensador, sigo creyendo en Dios, por supuesto, pero ya la Biblia y los mitos y todo eso, dice que pisoteó al Hijo de Dios, considerando la sangre del pacto como si fuera algo vulgar, inmundo, y ha insultado y despreciado al Espíritu Santo. ¿No está fuerte este pasaje? Sí. ¿Ya lo vieron ahí en 29? Sí. Ahí está. Lo repito, pisoteó al Hijo de Dios. Considera la sangre del pacto como si fuera vulgar e inmunda. Hazme el favor, hasta decirlo me da escalofrío. Como si fuera vulgar e inmunda. Y ha insultado y despreciado al Espíritu Santo. Lo dice ahí el 29 clarito, ¿no es cierto? Por cierto, yo ahí conecto la gran importancia del mandato en 2 Corintios 2:14 para los jóvenes solteros que haya en el mundo cristiano. Aquí no hay muchos. Pero por cierto, de ahí la gran importancia del mandato que está en 2 Corintios 6:14. ¿Cuántos lo recuerdan? No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas y la muerte con la vida? Muchos lo ven y lo pasan de largo, así como que bueno, es negociable. Pero dice el Señor eso y hay una razón. Cuando una persona que es cristiana se une en yugo desigual con uno que no es cristiano, yo no sé, pero la mayoría de las veces puede más y es más fuerte el que no es cristiano. Y lo vemos desde la historia muy antigua. ¿Qué pasó con Acab? Hijo de Dios, el pueblo de Israel, un hombre elegido por Dios para ser el rey de su pueblo, se casa con una mujer completamente pagana, Jezabel. ¿Y qué sucede? ¿Quién predomina? Jezabel. Predomina Jezabel. Y en todos los casos es muy frecuente. Y si no, Sansón. Y en todos los casos es muy frecuente. Y entonces el Señor dice ahí claramente, no se aparten. Porque aquello de que de repente pues ya sí sigo creyendo en Dios, pero pues de pronto ya me volví libre pensador, deísta. O no, es que descubrí a través de la yoga y la meditación, ya me volví budista. En serio, hay cristianos que se han vuelto budistas. No, bueno, ya me gustó más el ser musulmán. En el sureste de México hay grandes grupos musulmanes, muchos. Mexicanos musulmanes, no tienen que ser turcos. Y hay cristianos que de repente les dan porque pues llaman musulmán. Pues ¿por qué? Pues está padre. No, está más chido ser no, bueno, está padre. Para tener muchas mujeres. Entre otras cosas. ¿O qué tal que si las religiones prehispánicas que están tan fuertemente de moda hoy, las religiones prehispánicas y con aquello del rescate de las culturas y todo esto, hay quienes de pronto les empieza a dar por su copal, por el asunto? O que si está de moda el Feng Shui, y entonces empiezan a mezclar y todo empieza suavemente y vamos mezclando que sí, Dios, pero un poco de este lado en la mesa y de este. El Señor habla claramente, no darle la espalda a Dios. La Biblia tiene
es muy contundente, y yo no creo que haya frases exageradas. Sí existen metáforas, sí existen metonimias, sí existen hipérboles, luego lo buscan en el diccionario, pero sí estoy seguro que la Biblia nunca trae frases exageradas. Así que cuando dice que aquel que habiendo creído en Cristo, después de dar la espalda y de pronto dice, pues ya yo voy a creer en Dios a mi manera, ya me aburrió la iglesia, ya me aburrió Jesucristo, ya me aburrió la Biblia, le está dando la espalda a Dios. Y dice que, lo dice claramente cuando dice que pisotea al Hijo de Dios, expresa que es como tenerlo bajo los pies y en el desprecio más flagrante y horrible. Es que si Jesús murió una muerte tan horrenda por nuestros pecados, y de pronto decimos, sí Jesús, todo bien lo que hiciste, pero yo tengo otro camino, es tener por inmunda la sangre de Cristo. Eso significa menospreciarla y tenerla como igual a la muerte más común y despreciar su sacrificio. Y termina diciendo el versículo 29, afrentar al Espíritu Santo. Se afrenta al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Ese reo del juicio eterno. Miren, esto lo han oído antes. En Marcos 3:29 dice Jesús que todo pecado puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Lo dijo Jesús. Y aquí lo conecto. Aquel que pisotea, que menosprecia a Jesucristo y le da la espalda, por lo tanto está menospreciando y blasfemando contra el Espíritu Santo. Y yo creo que como en la película de Spider-Man, como le dijo su tío a Spider-Man, esa famosa frase de que un gran poder que lleva una gran responsabilidad, muy cierta. Y yo la parafraseo diciendo que un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad, versículos 30 y 31, porque dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A los paganos, a los malvados, a los lejanos. A su pueblo. ¿A quién juzgará? A su pueblo. A su pueblo. Y termina diciendo, horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. Estas palabras son tomadas del Antiguo Testamento y fueron dirigidas al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, estas palabras tal cual le dijo Dios a su pueblo: aquel que se aleja y desobedece, dice el Señor, yo pagaré una justa retribución. Es decir, por eso les digo, este pasaje para mí no es fácil, porque sí es cierto, Dios es amor, por supuesto. Sí es cierto, Dios es misericordioso, por supuesto. Pero muchas veces a los cristianos tenemos la tendencia, si no a olvidar, como que a no mirar mucho por ahí el asunto de que Dios también es firme y severo. Sí, por supuesto que es amor, y por supuesto que nos ama, pero porque nos ama nos advierte y nos dice, cuidado, porque voy a juzgar, y juzgo empezando por mi pueblo. Digo, si Dios va a juzgar a toda la humanidad, por supuesto que va a empezar por su pueblo, y dice ahí, el Señor juzgará a su pueblo. Los privilegios de los que disfrutaba Israel, como el pueblo del pacto, Israel era el pueblo del pacto de Dios, y significaba que sus responsabilidades por tanto eran más grandes. El Señor nos dice que al que más le dio, más se le demandará. Y las responsabilidades son más grandes, y el castigo era más severo en caso de desobediencia o de practicar el pecado. El Señor lo dice. Ahora, nosotros somos pueblo de Dios. Y lo siento, pero aquí dice, el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, y lo mismo se aplica hoy. Así que podemos hacer una afirmación bien tremenda. Es magnífico ser hijos de Dios. Es magnífico ser redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es magnífico. Es lo mejor que pudo pasarnos. Es maravilloso ser hijos de Dios.
herederos de la promesa. Antes estábamos alejados, sin Jesucristo, perdidos. Ahora somos miembros de su familia, ahora somos sus hijos, somos sellados por el Espíritu Santo, sabemos que Él nos ama de una manera especial. Yo siempre comparto este ejemplo con las personas, especialmente cuando les estoy guiando a que reciban a Cristo. Me dicen, es que Dios ama a todos. Por supuesto, Dios ama a todos, pero ama de una manera especial a sus hijos. Él, para que lo podamos entender, no porque seamos nosotros ejemplo de eso, sino para que nosotros podamos entender y conectar un poquito mejor las ideas. Él por eso se revela a nosotros como Padre. Y ahora yo le digo a las personas cuando les hablo de Jesucristo y de que se entreguen a Jesús para ser hijos de Dios, yo les digo, mira, cualquiera de nosotros ama a todos los niños y tiene buena intención, y si está en tus manos cuidar a un niño, alejarlo del peligro, por supuesto. Pero yo te aseguro que a tus hijos los amas diferente. No me digas que amas igual a todos. Claro. No me digas, no mientas. Sinceramente, nadie podría decir que ama igual a todas las personas que a sus hijos. Eso es un hecho. Entonces, ¿Dios bendice a toda la humanidad? Por supuesto que sí. Dios ama a todo el mundo, por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Lo dio para todo el mundo y lo ama. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, los convierte en sus hijos. Y entonces, ahora como sus hijos, hay un amor especial. Por eso hay unas bendiciones universales y hay bendiciones particulares para los hijos. Entonces, hoy nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y por lo tanto lo dicho aquí en el versículo 30 aplica a nosotros. Y por eso yo digo que podemos hacer una afirmación bien tremenda. Es magnífico ser hijos de Dios. Es magnífico saber que Jesucristo entró en nuestro corazón y que somos sellados por el Espíritu Santo y que somos sus hijos y que tenemos la gracia especial. Pero a la vez es terrible decir, soy hijo de Dios. Digo terrible, espero que se entienda mi palabra. Es tremendo ser hijos de Dios. No de gratis el apóstol Pablo afirmaba en Filipenses 2:12, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Lamentablemente muchos cristianos no nos ocupamos de nuestra salvación con esa seriedad, con temor y temblor. Lamentablemente muchos cristianos lo vemos así como que, qué padre, ya soy cristiano. Sí, pero dice el Señor, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque tenemos un privilegio maravilloso y grande. Y a mayor responsabilidad, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Respiren hondo. Yo voy a ver, hazlo. ¿Por qué? Porque el análisis de este pasaje, hermanos, no tiene el propósito de ponernos a vivir con miedo. No es para eso. Porque ser hijos de Dios vivo es la más grande de las bendiciones. Porque sabemos que al final tendremos la infinita dicha de estar con Él en la eternidad, en su presencia, escuchar esas hermosas palabras cuando lleguemos. Bien, buena sierva y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi querida Michelle, mi querida Jess, pero también, mi querido Marcos, Alfredo, pero también tenemos esa responsabilidad. Tenemos la infinita dicha de que estaremos en el cielo con nuestro Padre Creador por toda la eternidad. Y gozaremos de esa maravillosa paz. Y mientras tanto, hoy aquí en el mundo en el que vivimos, tenemos la dicha inmensa de saber que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Platicaba esta semana yo con un matrimonio y les compartía acerca de que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos tantas características que Dios nos da. Somos santos,
somos redimidos, somos perdonados, somos hijos, somos apartados, hemos sido adoptados como sus hijos. Y uno de ellos me interrumpió y me dijo: espérame tantito, eso podemos llegar a ser, pero eso de que yo sea santo queda muy lejos. Y fue muy sincero. Y entonces le pude explicar: espérame, es que tú tienes la idea de que santo es el perfecto, maravilloso, inmaculado, que jamás ni siquiera ha tenido un mal pensamiento, y entonces por eso merece estar en los altares. Y eso no es. La palabra santo es que somos apartados para Dios, y cuando Dios nos apartó, entonces nos hizo santos. Aunque algunos damos unos santos problemas, ¿verdad? Somos santos. Tenemos toda esa bendición. Tenemos la sangre de Jesucristo inyectó esa genética en nosotros. Entonces tenemos la dicha aquí en la tierra de que somos sus hijos, y de que nos sabemos amados, y de que nos sabemos que nunca estaremos solos, y de que aunque estemos en los más difíciles momentos, ahí está con nosotros Dios. Sigo leyendo porque Catalina, todo el dolor de haber enviudado a principios de este año, les he platicado de Catalina, todo el dolor de haber enviudado lo está vertiendo en escritos en su muro, y yo lo sigo con mucho interés porque verdaderamente me edifica. Y en el de hoy, dicho de anoche más bien, para los que no saben de quién hablo, es una mujer cristiana, esposa de un pastor, por 24 años de matrimonio y de ministerio, pero el año pasado su esposo murió de leucemia. No, el año pasado, no, a principios de este año, murió de leucemia. Y entonces ella ha tenido esa valentía de expresar por escrito todo lo que va viviendo y lo que va sintiendo. Y en el de hoy leí, dice: yo pensé que no llegaría a pasar por la etapa de la ira. Ya sabemos, las etapas de la depresión son varias, entonces es el enfrentamiento, y luego la negación, y luego la negociación y la ira. Dice: yo pensé que ya la había librado, pero resulta que hoy estoy muy enojada, porque Dios decidió llevarse a Irán. Lo escribe largo, pero luego dice: lo cierto es que si no fuera porque Cristo está en mi corazón, yo no sé qué haría con este enojo. Y sí, reconozco que me enojo con Dios, pero al mismo tiempo que me enojo con Dios, Dios mismo pone en mí una paz y un consuelo, aún en mi enojo. Y no puedo darle la espalda a Dios porque Dios está conmigo. Entonces, la dicha de ser hijos de Dios es que aún en las situaciones más terribles, Dios nos sostiene y nos fortalece. Y aún en el enojo que pudiéramos tener, Él nos da la capacidad suficiente para canalizar ese enojo y al mismo tiempo reconocerlo, y a la vez decir: pero Él está conmigo. Y yo tal vez no lo entiendo ahora, pero está conmigo. Esa es la dicha, saber que estaremos con Él, y saber que mientras estamos aquí en este mundo, vivimos con Él, fortalecidos por Él, acompañados de Él e impulsados por Él. Por eso, hermanos, este pasaje no tiene el propósito de ponernos a vivir con miedo, no tiene ese propósito, pero sí el propósito de que seamos diligentes y recordar que debemos vivir diligentemente, y que cuando Dios nos habla, escuchemos, y que cuando Dios pone su palabra delante de nosotros, la leamos. Cuando Dios extiende sus manos y nos llama, contestar: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, amado Dios. Y yo espero, pidamos de Dios que el Espíritu Santo mantenga en nosotros el interés y el deseo de conocerle, el deseo de servirle, el deseo de que podamos ser conocidos por Él en la segunda venida suya, cuando Jesucristo venga de nuevo.
y seamos conocidos por Él y seamos hallados fieles. Y que desde ahora y hasta que Él venga nuevamente le demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda la alabanza y la gloria sea para Él. Que así vivamos cada día. Cierre sus ojos, hermanos.